¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el holder de la eternidad. El sujeto te mirará con suma piedad y podría suspirar. Te llevará abajo en un vuelo de escaleras, en donde debería estar la base del edificio, pero no lo está. Mientras más tiempo estés en la parte de abajo del edificio, comenzarás a oír un coro de gritos. Al principio será apenas audible, como si se originara en un lugar muy lejano, pero más cerca del fin del corredor, los ruidos se convertirán en zumbidos tan ruidosos que pareciera que consumiesen a los demás sonidos. Pronto, el estruendo se volverá tan doloroso que sentirás la necesidad de clavarte tus propios oídos para escapar de él. Se avisa de resistir este impulso, o cualquier otra cosa que imposibilite tu misión. Un trabajador te mostrará una puerta, cubriéndose ambos oídos. Tan rápido como pueda, abrirá la puerta y huirá, dejándote solo en este entumecedor y oscuro pasillo. Esta es tu última oportunidad de correr. Si decides continuar, entra. El perforador lamento acabará abruptamente, dejándote los oídos zumbantes. El cuarto al que entrarás estará cubierto en una casi tangible y consumidora oscuridad, pero, muy por lejos el fin de la habitación, apegada a la pared, estará una figura famélica, cubierta en carne cruda. Te mirará fijamente con una expresión maníaca en su cara, a pesar de estar lleno de heridas y con un escalpelo medio enterrado en el pecho. Ahora será tu única oportunidad para salvarte, y la única manera es preguntar: ¿quién los creó? Él cacareará de la forma en la que un animal lo hace antes de morir, antes de responder. Te contará la historia más terrorífica que hayas escuchado, más allá de los primitivos conceptos de dolor y muerte, entrará en la pura esencia de la maldad. Aquellos de mente débil enloquecen al oír la historia del sujeto, así que mantente fuerte, no importa cuán débil se pueda sentir tu mente. Cuando acabe, podrás acabar con su vida, liberándolo de su terrible carga. Remueve el escalpelo, y temblará de agonía antes de caer en silencio, por siempre. Ese escalpelo es el objeto 3 de 538. Está en tus hombros y los demás deben ser protegidos o destruidos. El holder de la nada en cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el holder de la nada. Si distingues una mirada transparente surgir de la expresión de los trabajadores, serás llevado a un edificio separado que aparenta ser una vieja casa de madera. Dentro habrá un corredor más grande que la casa, que parecerá no tener fin. El corredor estará completamente en silencio. Intentar hacer un ruido en el momento equivocado es un grave y lamentable error. Te darás cuenta de que las luces en el corredor se irán haciendo más y más brillantes mientras más avances. Si en algún momento las luces se apagan, rápidamente grita: ¡No! ¡Alto! Lo que estás haciendo está mal. Mientras retrocedes. Si las luces no vuelven, huye por la puerta por la que entraste. Debería seguir abierta. Ojalá que no estés tan lejos de la entrada como para que la puerta se cierre. Si se cierra, una eternidad en el infierno sería preferible a lo que sufrirás. Si las luces regresan, continúa caminando por el corredor. Al final del pasillo, habrá una única celda. El trabajador la abrirá para ti mientras te mira con disgusto. Dentro de la celda, habrá un loco pasquín de colores, colocado en varias formaciones como arlequines. No debes ser distraído por ellos. En el centro del cuarto está una joven desnuda, cubierta en sangre y tiras de nervios humanos. Si quitas tus ojos de ella aunque sea por un momento, te destruirá completamente. Solo responderá a una pregunta: ¿qué eran ellos cuando eran uno? Ella te mirará directo a los ojos, y dirá la respuesta con increíble detalle. Será lo más desagradable que hayas oído. Estarás en el borde del éxtasis y agonía a causa de sus meras palabras. No es raro para un buscador perderse en la euforia. Como sea, la peor cosa que puedes hacer es ver el tatuaje en su pecho. Tu mente estará tentada, pero debes resistir. Si no lo haces y estúpidamente colocas tus ojos en él, caerás víctima de sus horripilantes poderes. Te desollará vivo y añadirá tu carne a su colección, quedando atrapado en ella, totalmente consciente, para siempre. El tatuaje es el objeto 4 de 538. Ellos desean ser uno otra vez, pero no deben serlo. Esquizofrenia, basada en hechos reales. No, ese hombre ya no parecía mi hijo, en sus ojos ya no había ese brillo que deslumbraba, su mirada ya no transmitía paz, sus labios estaban pálidos como toda su piel, había perdido hasta el color de sus mejillas.
No, ese hombre ya no parecía mi hijo, en su voz ya no se oía serenidad, la incoherencia de sus palabras daban miedo más que confusión, sus manos no dejaban de moverse como si éstas ya no dependieran de su voluntad. No, ese hombre ya no parecía mi hijo, el vigor de su juventud ahora estaba hecha trizas, parecía un abuelo, de esos que andan perdidos vagando por las calles, buscando algo con que alimentarse para así recuperar fuerzas. Él ya no expresaba ganas de vivir, o peor aún, lo que tenía ya no era vida. Él recién llevaba 3 meses internado en ese manicomio cuando le prohibí a mi esposa ir a visitarlo, y es que ella ya no daba más, se hacía la fuerte, pero salía rompiendo en llanto y con su alma partida en pedazos luego de cada visita, verlo en ese estado de deficiencia mental era desolador para cualquier madre. Mis otros hijos, es decir sus hermanos, poco a poco fueron perdiendo el interés en ir a verlo, quizás le guardaban rencor por lo que hizo, no lo sé, pero desde entonces me ocupé yo solo de sus visitas. ¿Qué más podía hacer? Mi amor paternal era más fuerte que la locura que acabó con su vida. Gonzalo, hijo, ¿cómo estás? Le preguntaba apenas me sentaba frente a él en aquella habitación semivacía. Pero él ni siquiera parecía escucharme, su mente deambulaba entre realidades turbias ausentes de todo raciocinio, sentado en esa silla balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Mismo movimiento que coordinaba con el lento bombeo de saliva que caía libremente de su boca abierta, mientras mantenía su mirada inserta en la nada, como si toda su existencia quedara expuesta en ese lastimoso vaivén. El primer diagnóstico que nos dieron los médicos fue esquizofrenia, luego fueron aumentando más cosas al cóctel de trastornos mentales, hasta que finalmente nos dijeron que él ya no volvería nunca más. Internarlo en ese hospital psiquiátrico fue una decisión muy dura, pero era la única opción que teníamos, tanto a su madre ni a mí nos avergonzaban los rumores que rápidamente se expandieron por la colonia. Sí, es verdad, teníamos un hijo loco, pero pese a todo aún era nuestro hijo, y eso nos alcanzaba para seguir amándolo como siempre lo hicimos. No obstante, un día algo cambió, era muy temprano aún cuando me llamó su doctor, pidiéndome por favor que me presentara urgente en el hospital. Cuando llegué no pude soportar las ganas de llorar, Gonzalo, mi amado hijo Gonzalo, con visible lucidez, me dijo papá al reconocerme apenas me vio. La explicación que me dio su médico, fue que al parecer el tratamiento estaba haciendo efecto, me advirtió que eso era únicamente un pequeño avance, pues aún faltaba mucho para que él pudiera volver a palpar la realidad tal cual es, algo que para la ciencia sería un milagro. Sin embargo nada más me importó, con el simple hecho de que él me reconociera ya era un motivo para que yo recuperara la felicidad como padre. Temeroso, quizás de que todo aquello sea un simple sueño, comencé a entablar un diálogo con él, mientras que por dentro pensaba cómo darle tan inefable noticia a mi esposa y demás hijos. Gracias a Dios aquello no fue un sueño, en verdad mi hijo estaba lúcido, al día siguiente llevé a su madre quien estuvo llorando de alegría en sus brazos durante toda la visita, también sus hermanos se unieron al festejo. Y por primera vez, después de mucho tiempo, por fin volvíamos a sentirnos como una familia feliz, hasta que a los pocos días de su leve mejoría, lo impensable empezó. Papá, quiero contarte algo, no quiero que te asustes, pues en realidad no es nada grave. Solo que me tiene un poco preocupado, ya que esto se está repitiendo cada vez más seguido, me dijo aquella tarde, mientras estábamos los dos solos en esa sombría sala de visitas. Traté de no mostrarle el escalofrío que sentí cuando me dijo eso, pues lo primero que se me vino a la mente fue que estaba teniendo problemas nuevamente. Lo calmé con un tono de voz tranquilo, despreocupándolo y prometiéndole que yo estaba ahí para escucharlo. Él hizo una pausa larga, misma que aceleró los latidos de mi corazón, el cual para ese entonces ya empezaba a hundirse en el desasosiego de lo indeseable, pues no me sentía capaz de soportar otra vez todo desde el principio. Su salud debía mejorar, no retroceder. Sin quitar mis ojos de los suyos, él comenzó a narrarme lo que le pasaba. Papá, desde hace ya varias noches comencé a soñar con una mujer, ella es una jovencita de piel clara y cabellos ondulados, muy bonita. Lo extraño es que, cuando me despierto, me quedo con esa sensación de haberla visto antes en algún otro lugar. Asimismo, un niño comenzó a aparecer en ese mismo sueño, siempre junto a la mujer, ambos me miran tiernamente para luego darse la media vuelta y marcharse, que es cuando me despierto. Pero eso no termina aquí, porque de a poco los sueños comenzaron a cambiar, de pronto ellos ya no se ven pacíficos ni sonrientes como en los primeros, sino que sus rostros se tornan en temor y en ocasiones se ven irascibles.
Papá, no te quiero asustar, pero esta mañana los volví a ver, solo que yo ya no me encontraba durmiendo, lo consolé diciéndole que no se preocupara, que solo son sueños y nada más, y que quizás había visto mal y en realidad percibió otra cosa mientras estaba despierto. Claramente él estaba asustado, pues tenía tantas ganas de salir de ese lugar tanto como nosotros de llevarlo a casa. Y por el hecho de que sus médicos supieran que estaba teniendo algún tipo de alucinación, aseguraba su permanencia en ese hospital. Esa tarde me despedí de él pidiéndole que se relajara, que en la siguiente visita volveríamos a hablar de eso. Por lo pronto, le supliqué que no bajara los brazos, Dios mediante pronto saldría de ese lugar. Mas sin embargo, esa vez me alejé del local con el alma casi fuera de mi cuerpo, algo me decía que las cosas no se darían como queríamos. Papá, los volví a ver, estando despierto, la mujer y el niño no son solo sueños, ellos son reales. Pero ¿sabes qué? Creo que son demonios. Papá, tengo miedo. No quiero decirles nada a los doctores porque me dirán que estoy loco de nuevo. Papá, por favor sácame de aquí. Esos demonios me van a quitar la vida, oí a la mujer decirme eso, yo no puedo quedarme aquí. Me dijo cuando volví a verlo días después. Empapado en llanto, le repetí que por favor sea fuerte, que pronto lo sacaría de allí, pero entre tanto hablaría con el médico para que le diera otro medicamento, que seguramente lo ayudaría. Esa tarde él quedó allí sentado en esa silla, con la cabeza baja y con un temblor que poseía todo su cuerpo, era el mismo miedo corriendo por sus venas. Conforme iban pasando los días él parecía tener más terror, me decía que ahora la mujer y el niño se le aparecían en cualquier lado y a cualquier hora, se mezclaban entre los otros pacientes e incluso caminaban al lado de los enfermeros y doctores. Estos lo miraban con odio, y en ocasiones sus rostros se convertían en los de unos demonios deformes. Los nuevos medicamentos no lo estaban ayudando, pero cuando tuvo aquella perturbadora experiencia, las cosas dieron un giro de 180 grados, al menos a mi parecer. Siendo ya medianoche me llamó su doctor, el mismo que aquella vez me dio la noticia que nos devolvió las esperanzas, solo que ahora me confirmaba lo que teníamos, aunque aquello superó todo lo que habíamos imaginado. A duras penas convencí a mi esposa que mejor se quedara en casa, ella quedó llorando junto a mis otros hijos en tanto yo me dirigí hacia el hospital. Cuando llegué Gonzalo estaba atado a su cama, gritaba enloquecido que ellos querían llevarlo al infierno. Tenía su cara y pecho llenos de arañazos, como así también una herida sangrante en su brazo derecho provocada por una mordida. Lesiones que, según los doctores, él mismo se provocó al tener ese brote psicótico. Tuvieron que pasar 4 días más para que recién yo pudiera hablar con él, pues recién entonces recuperó un poco de cordura, y amarrado aún de pies y manos en su cama, me contó la vivencia más terrorífica que escuché en toda mi vida. Papá. Fueron ellos. Los demonios disfrazados de la mujer y el niño. Yo estaba despierto, papá, te juro que no lo soñé. Primero apareció ella, ahí, justo a los pies de la cama, me miraba con una maldad indescriptible, hasta que empezó a cambiar. Sus ojos comenzaron a llorar sangre, luego le pasó lo mismo con su nariz, boca y oídos, el líquido rojo se desparramaba por toda su cara hasta caer por su cuello. Ella no tenía prenda de vestir alguna, por eso vi perfectamente cuando en su vientre se marcó un corte vertical, el cual empezó a abrirse como si un cuchillo cortara su carne. Sé que no me lo vas a creer, papá, pero te juro que vi como sus órganos internos comenzaron a salir de su cuerpo para luego caer al piso, el sonido del golpe que estos dieron sobre el charco de sangre todavía retumba en mi mente. Creí que en ese instante me moriría de pavor, pero entonces apareció él, con el rabillo del ojo lo pude ver, su silueta se formó a mi lado. Lentamente volteé para mirarlo y así corroboré que era el niño, que al igual que la mujer, su aspecto cambió a la de un demonio en un abrir y cerrar de ojos. Papá, la cabeza del pequeño comenzó a ladearse hacia uno de sus costados, mientras los ojos se volvían negros, una línea roja se dibujó en su cuello, desde donde comenzó a brotar sangre. Entendí que estaba degollado cuando la cabeza quedó colgando sobre su pecho. Acto seguido empezó mi castigo, pues sentí perfectamente cuando ambos se lanzaron sobre mí. Papá. Por favor. Sácame de aquí. Los escuché burlarse de mí mientras me decían que me llevarían con ellos. Por favor, papá. Te lo suplico. Ayúdame. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo, pues a partir de ese momento volvió a caer en ese estado de decadencia, su mente se apagó para siempre, regresó a ser ese muerto viviente que solo respiraba y nada más. Semanas después Gonzalo falleció, amarrado en esa cama rígida como si fuera un loco peligroso, en su cara había un semblante de terror, resignación, sobriedad.
Las mismas heridas estaban en su cuerpo, lo que fue motivo suficiente para enfrentarme con los médicos, para así intentar comprender lo que le había pasado en los últimos momentos de su vida. Les pido mil disculpas si hasta ahora, lo único que hice es aburrirlos con mi relato, y de seguro se estarán preguntando, ¿qué tiene de paranormal todo esto? Justamente quise dejar ese tema hasta el final, pues creo que fue necesario narrarlo en este orden. Por lo tanto, lo que les compartiré ahora los ayudará a entender todo esto, y les prometo que habrá valido la pena acompañarme hasta el final. Ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones, pero no tengo duda que sus respuestas serán como las de cada uno que escuchó esta experiencia. Mi hijo no estaba loco, al menos no del todo, lo que él vivió fue real, tan verdadero como el horror que todavía sentimos al conmemorar su paso por ese hospital. Cuando Gonzalo apareció con esas heridas por primera vez, coincidí con los doctores en que él mismo se las había provocado, pero tiempo después supimos que eso solo pudo ser en cuanto a sus rasguños, ya que la mordida que tenía en su brazo, por su tamaño, era el de un infante. Y si prestan atención al modo en que les expliqué cómo él falleció, notarán por qué pienso que mi hijo no estaba del todo loco. Gonzalo falleció teniendo las mismas heridas antes mencionadas, sin embargo, en esos momentos él se encontraba amarrado a la cama, inmovilizado, por lo tanto fue imposible que él mismo se las haya causado. A tal inexplicable fenómeno se le sumaron los eventos que comenzaron a suceder en los días posteriores a su fallecimiento, pues tuve que acudir nuevamente al lugar luego de que me llamaran del hospital. Con miedo en su semblante, el doctor me contó que muchos de los empleados se quejaron ante él, diciéndole que veían a un muchacho con su rostro ensangrentado deambular por los pasillos, cuyas características eran idénticas a las de Gonzalo. Por otro lado, se oían lamentos y gritos de desesperación, mismos que provenían de la habitación que él ocupó, la cual ahora permanecía desocupada. Juraban escuchar las risas de un niño y de una mujer, como si estos dos se burlaran de quien sufría ese castigo. En común acuerdo con el doctor, fuimos a buscar a un sacerdote para llevarlo al lugar, para que lo bendijera e hiciera oración por el eterno descanso del alma de mi hijo, como así también por las almas de aquella mujer y de ese niño. Pues todos nosotros sabíamos de quiénes se trataban, todos menos Gonzalo, y fue por su mente turbada que quizás no los reconoció. Esa mujer y ese niño, eran nada más ni nada menos que la esposa e hijo de Gonzalo, a quienes él mismo les quitó la vida al tener un brote psicótico por primera vez. Sin ninguna clase de cordura, una noche tomó un arma blanca y abrió el vientre de su esposa, mientras que con su hijo, ya se imaginan lo que hizo. Al no ser apartamento para ser juzgado, fue sentenciado a estar en ese hospital psiquiátrico, y tal cual les conté al principio, culparon a una esquizofrenia, cuyo trastorno comenzó a manifestarse tiempo antes, ya que él mismo contaba que estaba viendo fantasmas dentro de su casa, y escuchaba voces que lo amenazaban con llevarlo con ellos, teoría que él sostuvo hasta el final. Nunca creímos que su mundo de demonios se volvería realidad, debimos prestarle más atención. Pero sobre todas las cosas, debimos corregirlo con dureza cuando nos enteramos que él, junto a quien era su esposa, tenían como costumbre realizar un estúpido juego, el cual es conocido como Ouija. No se confundan, yo no estoy loco, tampoco el médico que lo acompañó, nosotros fuimos testigos de que en verdad las almas de su esposa e hijo lo atormentaron. O tal vez, siempre fueron demonios manifestados de esa forma. Tengan mucho cuidado, los demonios de quienes hablan los esquizofrénicos, pueden ser mucho más aterradores, que un mero producto de sus mentes enfermas. Y en todo caso, nunca creas que no te puede pasar a ti. Si te gustaron las historias, dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo que no duermas esta noche.